Y el día de hoy nos toca revisar el tema de la función cuadrática, la teoría y aplicaciones para bachillerato. Esta semana vamos a ver prácticamente la parte teórica y la siguiente va a ser una clase más corta. Vamos a ver los problemas de función cuadrática. Pero para eso hoy necesitamos dominar bien la parte teórica del día de hoy. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces, en la clase pasada habíamos visto la función lineal. Esta función lineal, si yo graficaba el crecimiento de las variables, la x, la y, iba a ser una línea recta. Entonces, a esto se le llamaba función lineal. Siempre una línea recta. La fórmula de la función lineal era y es igual a mx más b. Vimos en la clase pasada, donde esta era la intersección con el eje y. Ok. En esta obtenemos ahora una función distinta. Y veamos los valores. 1 menos 1 con 2, 0 con 1, 1 con 2, 2 con 5, 3 con 10 y 4 con 17. Ven que hay imágenes que se repiten. El menos 1 va con 2, el 1 va con 2, el 0 va con 1, más repite, 2 con 5, ok. Ahora vamos a graficar dicha función. ¿Qué es graficar? Bueno, a las x los ponemos en el eje de las x y a los resultados, la y, los vamos a poner en el eje vertical. Continuando. Ok. La forma de una función cuadrática siempre va a tener una forma de U. Bueno, para nosotros le diríamos una forma de U, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso es hacia arriba. Esta forma de U en matemáticas se le llama parábola. Y cumple ciertas características. Bueno, en este caso, si se acuerdan que el 1 y el menos 1 tenían la misma imagen, o sea, el 2. Quiere decir que cada valor que esté a la misma distancia va a tener la misma imagen. Por eso es que se forma, por eso es que tiene esa forma. Bien. Vamos a continuar. Ok, ya sabemos que la forma de U se llama parábola. Por eso es que las cuadráticas siempre van a tener una forma parabólica. Si hablamos de la ecuación, para que sea una parábola, una función cuadrática, mínimo debe traer un x a la 2. Si no trae un x a la 2, ya no es cuadrática. Y vamos a tener un coeficiente que va a estar a la par de la x2, otro que va a estar a la par de la x solita y otro que va a estar solito. En caso de que falten, no es que falten, sino que ellos son 0. Por ejemplo, el x2 en esta función de acá es 1, x2 más 0b más 0x, perdón, más 0. Pero como los ceros no se ponen, entonces va a quedar x2.
y el 1 tampoco se pone. 2x2 más 3, el a vale 2 y no hay x, entonces es 0, el b, y c vale 3. En esta 2x a la 2 menos 3x, el a vale 2, el b vale menos 3, recuerden que siempre deben incluir el signo de la izquierda, y como no hay c, ese es 0. Y aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos los tres coeficientes, 1x2 menos 3x para el b y 6 vale 0. Entonces, lo primero que debe saber uno de la función cuadrática es cómo sacar los coeficientes de la ecuación cuadrática. Ok. Después de sacar los coeficientes, comienza el análisis. Con el valor que está a la par del x2, nos permite saber si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Entonces, si la x2 es positiva, en este caso es 1, 1 es positivo, es cóncavo hacia arriba. Si la x2 es negativa, va a ser cóncavo hacia abajo. Entonces, eso nos sirve el primer valor, para saber si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Especialmente en las preguntas teóricas. En las preguntas prácticas nos sirve para hacer cálculos. Igual hay que sacarlos el A, el B y el C, que eso es la fundamental para la función cuadrática. Ok. La intersección con el eje Y también es fundamental conocerlo. Si esto es diferente de 0, puede ser más 3, puede ser menos 2. Nos va a indicar dónde choca la gráfica con el eje Y. Por ejemplo, en este caso, el C es positivo, podría ser un más 3. Pero si choca por debajo del X, va a ser negativo, podría ser menos 2. Independientemente si es arriba o hacia abajo, si el C, que es la intersección con el eje Y, está por encima del X, va a ser positivo. Y si está por debajo, va a ser negativo. Eso es principalmente para las preguntas teóricas. Entonces, ¿en qué me fijo si me están pidiendo la intersección con el eje Y? O el signo, principalmente. Me fijo si está por encima o por debajo del eje X. Si está por encima es positivo, si está por debajo es negativo. ¿Y qué pasa cuando está exactamente sobre el eje X? Bueno, que es 0. Ok. Eso es para las preguntas teóricas. La tercera pregunta teórica nos habla del discriminante. Ok, ¿y eso con qué se come? Que si yo tengo 3x a la 2 más 2x más 1, a vale 3, b vale 2, c vale 1, y yo quiero sacar el discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c. Esto lo hace la calculadora, nada más de montarlo bien. 2 al cuadrado menos 4 por 3 por 1, y eso nos da 4 menos 12, y eso nos da menos 8. Como es menos 8, resulta que es negativo. Y como es negativo, no existe ninguna intersección. Este 3 nos indica que es cóncavo hacia arriba. Quiere decir que si tuviera que dibujar la gráfica, va a quedar como flotando. Y este me dice que pasa por el 1, en el Y. Entonces, aquí está el 1.
Me dice que va a pasar por aquí, por el 1, pero no va a tocar el eje X. Entonces, con datos sencillos y esta fórmula, puedo más o menos intuir cómo es la gráfica. ¿Tengo que hacerlo en el examen? No, con solo conocer el criterio, digamos, esto, si es positivo, va a haber dos intersecciones. Ahorita lo vamos a ver más bonito. Y si es igual a 0, va a haber una. Y si es negativo, no hay ninguna. Ahora sí, vamos a adelantar el video para que se vea más bonito. Entonces, ese se le llama el criterio del discriminante. Si es positivo, va a tocar dos veces. Si es igual a 0, va a tocar una vez la gráfica. Y si es negativo, no va a tocar. Ok. Una vez que tenga el discriminante, si no tuviera la calculadora, por dicha puedo usar la calculadora, nada más de que se estudie en el manual, que es el modo de solución de función cuadrática. Si yo tuviera que encontrar las intersecciones con el eje X, tendría que usar el discriminante y estas dos fórmulas. Por ejemplo, si tuviera x a la 2 menos 4, cuando a vale 1, b vale 0 y c vale 4 y el discriminante vale 0 al cuadrado menos, c vale menos 4, menos 4 por menos 4 por 1, eso nos da 16, que es positivo, va a caer dentro de esta categoría. Y si quisiéramos encontrar el x1 y el x2, tendríamos que utilizar esta fórmula. Menos b vale 0. Menos 0 más raíz del discriminante, que en este caso vale 16 positivo, dividido por 2 por a. 2 por a. La vale 1. 2 por 1 son 2. Esto lo meto en la calculadora, me va a dar 2. El otro lo hago igual, pero con signo al contrario 2, y me va a dar menos 2. Okay. Si yo pongo, o si cuando vaya a estudiar el método de calculadora en mi manual, yo voy a necesitar solamente los tres valores, y ya la calculadora automáticamente me da este 2 y este menos 2, si tiene dos intersecciones. Si tiene una, solo me va a dar el valor este. Y si no tiene, me va a dar unos valores, pero con una i de imaginario. Para nuestros casos, el imaginario quiere decir que no hay intersecciones. Pero como no puedo proyectar calculadora todavía, entonces ahorita vamos a verlo manual. Además, esta parte, la de clase de hoy, es la parte teórica, y la que sigue vamos a ver los problemas de función cuadrática, donde solo ocupamos prácticamente la función y dos fórmulas más. Pero en la parte teórica sí ocupamos de todo. Okay, continuamos. El eje de simetría, que es menos b entre 2 por a, por ejemplo, si tengo 3x a la 2 menos 2x menos 1, el eje de simetría sería menos b entre 2 por a, es decir, menos 2, recuerden sacar, a vale 3, b vale menos 2 y c vale menos 1, porque tengo que incluir el signo de la izquierda, todo dividido entre 2 por 3. Si lo meten en la calculadora, esto menos y menos da más, y esto les da un tercio. A esto se le llama el eje de simetría. Digamos que sea un tercio aquí. ¿Qué significa el eje de simetría? Bueno, que sobre esa recta, la gráfica de la U va a estar partida en dos mitades iguales. Por eso se llama simetría. Y en español, ¿qué significa la simetría? Que las imágenes van a estar
que las preimágenes, las X, van a estar a la misma distancia de ese valor. ¿Qué significa eso? Bueno, digamos que esto fuera 4 y esto fuera 5. Si el 4 es el eje de simetría y el otro valor es 5, la distancia entre el 4 y el 5 es 1. Quiere decir que la distancia entre el 4 y el otro valor también debería ser 1. Entonces debería ser 3. Eso es cómo razonar el eje de simetría. Si me lo preguntan en una pregunta teórica, es decir, que me lo dan y tengo que sacar una de las dos preimágenes, o sea, una de las dos X. Si solo me lo permiten calcular, nada más tengo que llevar esta fórmula y saber sacar el A, el B y el C. Entonces, ese es el eje de simetría. Vamos a continuar con el vértice. El vértice es, si yo tengo la función cuadrática, ya sea el punto más alto cuando es cóncavo hacia abajo, o puede ser el punto más bajo, o el punto mínimo cuando es cóncavo hacia arriba. Yo tengo x a la 2 menos 4 y necesito el eje de, bueno, sabemos que el A vale 1, el B vale 0 y el C vale 4. Y necesito el eje de simetría, menos b sobre 2a, menos 0 sobre 2 por 1, eso me da 0 en la calculadora. Si yo necesito el vértice, que es un punto donde el primero es el eje de simetría, el segundo, si yo tengo el discriminante, perdón, si yo tengo el discriminante, puedo usar esta fórmula. Pero, digamos que en el examen no tenga tanto tiempo, calculo el eje de simetría, y en este caso no dio 0, lo meto en cada una de las X de la función original. Entonces simplemente sustituyo 0 al cuadrado menos 4, lo meto en la calculadora y me va a dar 4. O el valor que me dé la calculadora. Este sería el vértice. Que puede ser, si es cóncavo hacia abajo, máximo, muy importante cuando veamos problemas, y si es cóncavo hacia arriba, mínimo. Muy importante cuando estemos viendo los problemas. El vértice, que es el eje de simetría y luego sustituirlo en una fórmula, nos va a ayudar en muchas de las preguntas del examen. Vamos a continuar con la parte teórica y vemos la parte teórica y la siguiente semana vemos la parte de problemas. La próxima semana es una clase más corta. Ok. Ya sabemos que si es cóncavo hacia arriba es mínimo y si es cóncavo hacia abajo es máximo. Cuando veamos problemas, nos vamos a ver de que el X generalmente se refiere a cantidad de productos, tiempo en segundos, dependiendo del contexto, y la imagen de este valor va a ser ganancias, altura, distancia, costo, dependiendo del contexto del problema. Muy importante van a ser las palabras mínimo y máximo. Pues lo veremos en la siguiente clase. Hoy quiero ver la parte teórica. Ok, el eje de simetría, si me lo dan, también me sirve para saber si la función, dónde la función crece y dónde decrece. Entonces, digamos, yo tengo 3x a la 2 menos 2x menos 1 y menos b entre 2 por a es igual a 2, bueno, ya lo habíamos dicho que era un tercio. Y como el 3 es positivo, que está a la par del x2, es cóncavo hacia arriba, cae dentro de la categoría esta.
Entonces, aquí va a ser 1/3. ¿Qué significa esto? Que como ya tengo el eje de simetría, yo sé que como esta función también es cóncavo hacia arriba, porque el a era positivo, va a decrecer de menos infinito hasta 1/3. Entonces, si me dicen un intervalo donde la función decrece, esta sería la respuesta. Y si me piden un intervalo donde la función crece, pues sería desde 1/3 a más infinito. Importante, el a, o sea, el que está a la par del x2, que se lo digan, que es positivo o negativo, porque si es negativo, la cosa es al revés. Es el mismo procedimiento, pero crece de menos infinito a ese valor y decrece de ese valor a más infinito. Con el vértice, muy importante para las preguntas teóricas si me piden crece o decrece. El ámbito, ya sabemos que lo podemos calcular teniendo el eje de simetría, metiendo ese valor en la fórmula. Entonces, con eso podemos averiguar el ámbito. ¿Y qué es el ámbito? Bueno, simplemente las y que están usándose en ese problema. Sería de el valor que me da la imagen a más infinito, si es cóncavo hacia arriba, o sea, si la A es positiva, y si es negativa, sería de menos infinito a el valor que me dé sustituir el eje de simetría en las x de la función. Okay. Vamos a ver, digamos, x a la 2 menos 4x, habíamos dicho que el vértice era 0,4. Este es el eje de simetría que me dice dónde crece y dónde crece, y este me dice cuál es el ámbito. Sacamos el A, vale 1, sacamos el B, vale 0, y sacamos el C, que vale menos 4. Y nos da menos 4. ¿Qué significa eso en este contexto del ámbito? Bueno, como es cóncavo hacia arriba y la imagen del eje de simetría es menos 4, el ámbito, si nos piden el ámbito, va a ser de menos 4 hasta el más infinito. Los infinitos siempre abiertos y el numerito, como es el ámbito, va a ser 2. Si no me dan ningún otro dato, esta es la forma de sacar el ámbito con la teoría. Entonces, por eso el vértice es muy importante en la parte teórica de las funciones cuadráticas. Y cuando veamos los problemas, va a ser todavía más importante. Okay, vamos a continuar. Ok. Esa es la parte teórica de la función cuadrática, y esa es la parte que debo dominar en algunos de los problemas. Vamos a ver algunos, otros van a quedar para la siguiente clase. Entonces, ok. En el examen va a venir separado, una parte va a venir en la parte de funciones, que entonces esos serían los problemas teóricos, y otra parte va a venir en los problemas ya con más palabras, más un contexto, eso ya serían problemas. En este tenemos si menos 2/3 es punto mínimo de la función cuadrática, ¿cuál sería el ámbito? Ok. Función cuadrática, punto mínimo. Como es un punto mínimo, yo debo suponer que es cóncavo hacia arriba. Y como es el punto mínimo, este también se llama vértice. Quiere decir que el eje de simetría va a ser el 2, menos 2, y su imagen, o sea, el otro valor,
va a ser 3. También se conoce como discriminante sobre 4 por A. Cualquiera de estas fórmulas o esta les va a dar este valor. Ok, pero en este caso nos piden el ámbito. Una vez que conozco la teoría, como es cóncavo hacia arriba, iría del valor este hasta el más infinito. Como es el ámbito, el numerito va cerrado hasta el más infinito. Entonces, conociendo la teoría, puedo contestar las preguntas teóricas, que van entre 2 y 4 preguntas, y en problemas van igual como entre 2 y 3 preguntas. Algunas son muy sencillas, pero sí hay que conocer la naturaleza, digamos, de cosillas como el vértice y para qué sirve, qué es el primer valor y qué es el segundo valor y cómo calcularlos en caso de que la pregunta sea un poquito más de ejercicio. Ok, vamos a continuar. No para pasar a la parte de exámenes y dejar la que sigue para la siguiente clase. Ahí estamos, como sucede el ejercicio. Ok, aquí tiene otro teórico. De acuerdo con la figura, que es una función cuadrática, ¿cómo sé? Porque tiene una forma de U, ¿cuál es el valor de K? Este, como está en la pura mitad, yo sé que es el eje de simetría, menos B entre 2 por A. Quiere decir que si esta imagen y esta imagen están en la misma línea, están a la misma distancia del eje de simetría. A veces lo puedo contar como en este caso, pero a veces no. Pero entonces, en esa línea, en un extremo tengo el 2, tengo el 5 y aquí tengo el que no sé. Entonces, entre 2 y 5 yo sé que hay 3. ¿Qué significa eso? Que entre el valor que desconozco y el 2 también tiene que haber 3. Tengo que ir 3 para la izquierda. Entonces, si salto 1, va a estar en 1. Si salto otro, va a estar en 0. Y si salto el último, va a quedar en menos 1. O como se ve en la primera parte, si va hacia la izquierda, resto. Entonces tengo el 2, le resto 3 y me va a quedar menos 1. Entonces, con el eje de simetría también puedo encontrar los valores de las imágenes que se encuentran a la misma distancia. Preguntas teóricas. En la clase que sigue vamos a ver preguntas de problemas. Ok, ya este es de problemas, este quedaría para la siguiente clase. Sí, ya los que quedan los vemos en la siguiente clase. Ok, vamos a pasar a los exámenes. Voy a abrirlos por aquí para compartirlos. Tengo 3 ejercicios teóricos. Un segundo para compartir. Esperemos que no se pegue. Ok. Un segundito que está un poquito lento. Vamos a compartir este primero. Muy bien. Aquí tengo un ejercicio teórico. ¿Cómo sé que es teórico? Porque me dicen muchas letras, pero no es un contexto, no es un problema donde Juanito y Juanita, no, eso ya son problemas que vamos a ver en la siguiente clase. Aquí tenemos, en la siguiente gráfica, tenemos f de x, ax a la 2 más bx más c, a diferente de 0. Vemos que es cóncavo hacia abajo, por lo tanto, el a tiene que ser negativo. Y el c es donde choca con el eje y, está por encima del x, por lo tanto el c es positivo. Quiere decir que si esta es negativo y esta es positivo, ambas son ciertas. Son problemas teóricos, pero muy puntuales.
Ok, ya este es un problema. Voy a compartir el otro. Un segundito. Tengo un segundito. Ahora sí. Aquí tengo otra pregunta teórica, que es lo que vemos esta semana. Y la próxima semana vemos los problemas. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función cuadrática f con vértice 2,6. Vértice. Ya nos dieron una palabra clave. Y contiene el punto menos 1,0. No sé para qué sirve eso, pero ya nos dieron la palabra clave. Vértice. 2,6. Significa que en esa función el 2 y el 6 es el punto máximo o mínimo, todavía no sé. Contiene el punto menos 1,0. Menos 1,0. Menos 1 en x, 0. O sea que mínimo, esta cosa tiene que hacer así. Hacer por acá. Entonces es cóncavo hacia abajo. Si es cóncavo hacia abajo, significa que el A es negativo y aquí nos piden el ámbito. Como es el ámbito y como nos dieron el vértice, necesitamos este valor. Y como es cóncavo hacia abajo, va desde menos infinito hasta ese valor. Entonces sería de menos infinito hasta 5. Abierto aquí los infinitos y el numerito cerrado. Entonces significa que esto es cierto. Ahora dice, el otro punto de intersección es 5,0. No sé, vamos a ver. Menos 1 pasa por aquí. Aquí está el eje de simetría, que es 2. Y lo que tengo que saber es la distancia que hay entre el 2 y el menos 1. Bueno, aquí hay 1, el 1, 2, 3. La distancia es 3. Quiere decir que tengo que buscar la distancia hasta aquí, que son la misma distancia desde el 2. 1, 2, 3. 2, 3, 4 y 5. Entonces, este valor es 5, vamos a hacer este punto. Solo conociendo el eje de simetría, no necesariamente calculando. Conociendo la naturaleza. No tanto les van a pedir cálculos, eso no se está usando mucho en los exámenes. Puede que salga, por eso hay que mantener las fórmulas. Pero las preguntas están más orientadas al razonamiento a comprender qué es lo que hace, digamos, el eje de simetría en este caso y el otro valor dentro de la función cuadrática. No tanto calcular. Que vamos a ver si nos queda tiempo para uno más. ¿Se encuentra uno? No. Creo que tengo uno por acá. No. Y me queda... Ok, me queda uno más. Voy a compartir el último. Para terminar la clase de hoy. Vamos a ver. Y la siguiente clase veríamos la parte de problemas, que es bastante corta. Ya conociendo el vértice y las imágenes. Entonces, para terminar, los últimos 5 minutos, si el punto mínimo, quiere decir que es cóncavo hacia arriba de una función cuadrática, el vértice, como es punto mínimo, es el vértice, 3 es el eje de simetría, 1 es la imagen. Nos piden el ámbito. Como nos piden el ámbito, este no sirve para nada, nos sirve este único.
Como es cóncavo hacia arriba, va desde 1 hasta el más infinito. Ya, con solo eso ya tendrían la respuesta. Entonces, en el examen de bachillerato actual, es conocer la naturaleza de los datos, no tanto hacer cálculos. Tal vez salga que tengan que hacer un cálculo, pero es poco probable. Sí conocer qué es cada cosa y cómo se identifica dentro de la función cuadrática. La siguiente clase veríamos los problemas de función cuadrática. Ya con eso nos quedarían la función exponencial y logarítmica antes de empezar la estadística. Y si nos queda tiempo en septiembre, haríamos un repaso general de toda la materia, pero ya con exámenes directamente. Entonces, por hoy sería todo lo que puedo dar hoy. Hagan las guías. Si tienen algunas dudas, me las mandan por WhatsApp, ya sea por privado o por el chat normal. Nos veríamos en la siguiente clase. La siguiente clase, estudiense la parte del vértice porque nos lo vamos a usar mucho en los problemas de función cuadrática. Y por hoy nada más sería eso. Muchas gracias a todos por haber venido. Estaríamos en contacto y la próxima semana les paso el link de la clase. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, me mandan las dudas por WhatsApp. Y por hoy sería todo.